Ahora vamos a ver superficie en R3 y cómo logramos definir una orientación para una superficie que está en R3. Entonces, iniciamos todo tomando una superficie en R3. La parametrizamos. La forma genérica, R de U, B es igual a X de U, B por I, más I de U, B por J, más Z, B por K, y donde I, B está en un cierto dominio. Si miramos la parametrización que hemos hecho, hemos tomado la superficie curva y nos hemos ido entonces a la superficie plana. Pero, al elegir la parametrización R, U, B, si nos paramos en cualquier punto, aquí tenemos R, U, B. Y podríamos entonces derivar el R con respecto a U, nos da un vector. Derivar R con respecto a B, nos da otro vector. Si nosotros hacemos el producto cruz de esos dos vectores, nos va a dar el vector RU cruz RB, que este vector tiene la particularidad que es perpendicular a RB y también es perpendicular a RDU. Es decir, es perpendicular a ambos. Por lo tanto, es perpendicular a la superficie en ese punto. Y este es un vector que tiene un tamaño cualquiera. Como nosotros queremos identificar la orientación a través de un vector que tenga tamaño 1, vamos a tomar este mismo vector RU cruz RB, que sabemos que es perpendicular a nuestra superficie en todos los puntos, y lo dividimos por la magnitud de RU cruz RB. Y así tenemos un vector normal que siempre es perpendicular a cualquier punto de nuestra superficie S. De tal modo que podemos definir la orientación de nuestra superficie S es la orientación que da el vector n, el vector normal unitario, a la superficie S, y que se obtiene a partir de la parametrización como el producto cruz de los dos vectores, RU cruz RB, y dividido por la magnitud de ellos. Por lo tanto, entonces la orientación está asociada al vector normal perpendicular a la superficie en todos los puntos y que se obtiene a partir de la parametrización elegida. Ahora, supongamos que elegimos la otra parametrización y nuestra superficie se podía encontrar a través de una EZ en función de X e Y. Es decir, podíamos despejar una variable en función de las otras dos. En ese caso, la parametrización es R de X, Y es igual a X por Y más Y por J más G de X, Y por K. Y donde X e Y están en el dominio D. Si lo hacemos gráficamente, aquí tenemos la superficie, aquí la superficie D, la parametrización R de X, Y. E igual que antes, en cada punto podemos obtener el vector asociado a R sub X, es decir, la derivada de R con respecto a X. También el vector asociado a R sub Y, la derivada de R con respecto a Y. Y hacer el producto cruz entre estos dos vectores, Rx cruz Ri. Y son vectores de cierto tamaño, cualquiera. Pero si queremos la magnitud 1, entonces dividimos por la magnitud de este producto cruz. Y nos da este vector. El vector n, que apunta en la misma dirección de sentido que el vector R cruz y Ri, pero es perpendicular a Rx, perpendicular a Ri, y además perpendicular a cualquier punto de nuestra superficie S. Es decir, cualquier pedacito de superficie va a ser perpendicular al vector Rx cruz Ri. Por lo tanto, podemos definir la orientación de S a través de esta nueva parametrización, diciendo que está la orientación n, que es Rx cruz Ri, dividido por la magnitud de Rx cruz Ri. Pero aquí tenemos una ventaja. Sabemos nosotros cuánto es Rx cruz Ri en función de G. El G donde está definido Z. Por lo tanto, en lugar de Rx cruz Ri, podríamos escribir que esto es menos de G de X por Y, menos de G de Y por J y más 1 por K. Y dividido por la magnitud, que es la magnitud de ese vector arriba, que es el cuadrado del primer componente, más el cuadrado del segundo componente, más el cuadrado del tercer componente. Y así tenemos una expresión bastante interesante de la orientación de la superficie S a partir del vector normal n, que se obtiene de la parametrización R de X, Y, y que depende esencialmente del valor de G de X, Y, que es cuando se despeja una variable en función de las otras dos. Ahora vamos a ver integrales de superficie en campos vectoriales y todo en R3. Entonces, para ello, vamos a tomar una superficie S, igual que siempre, pero ella está inserta en un espacio donde hay un campo vectorial F. Y ustedes pueden ver los vectores que cruzan la superficie. Por lo tanto, ahora lo que nos va a interesar es saber
cuánto es la cantidad de vectores que cruzan la superficie S en la dirección, en la orientación N de nuestra superficie S. Y por eso fue que anteriormente nos interesó saber cómo sabíamos la orientación de la superficie, es decir, en el mismo sentido del vector N. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos una superficie S en R3, un campo vectorial en R3. ¿Y qué nos interesa saber? ¿Cuánto es la integral de todos los vectores que están en la dirección N y que cruzan la superficie S a través de toda ella? Y esto es lo que se llama el flujo saliente del campo vectorial en la dirección de N. Y para ello, ¿qué debemos hacer? Bueno, como siempre, primero que todo, parametrizar la superficie S. Para eso entonces, pensemos que aquí tenemos U, B y un dominio D y una parametrización R genérica de U, B. Por lo tanto, tenemos esa parametrización, la encontramos de tal modo que podemos expresar toda la superficie S a través de la parametrización con cada uno de los puntos que están en el dominio D. Bien, ahora que tenemos la parametrización, debemos reemplazar en cada uno de los componentes de nuestra integral, tanto en S, en F, en N y en D sigma. Pero, ¿qué hacemos con S? Se transforma en D. F lo expresamos en función de la parametrización, los X, los Y, los Z. Y después tenemos N. Aquí entonces, esta expresión es la que nosotros definimos como N, que da la orientación a la superficie S. RU cruz RB dividido por la magnitud. Y todo esto hay que multiplicarlo por el D sigma, es decir, por los pedacitos de superficie. ¿Y quién es D sigma? Es la magnitud de este producto cruz por un pedacito de superficie en D, de U de B. Y así tendríamos una expresión a partir de la cual podemos calcular cuántos son los vectores que cruzan nuestra superficie S en la dirección del vector N. Y esto se llama entonces el flujo saliente en la dirección de N, a través de toda la superficie S del campo F. Pero podríamos haber tenido la otra parametrización, aquí que se obtiene a partir de una variable en función de las otras dos. Por ejemplo, R de X, Y, es decir, Z expresado en función de X, Y. Y por Y, X por Y, más Y por J, y más G de X, Y por K. Y donde X, Y están en el espacio D. Y queremos hacer el mismo cálculo. La cantidad de vectores o campo vectorial que cruza la superficie S en la dirección N, a través de toda la superficie S. Para ello, ¿qué debemos hacer? Después de tener la parametrización, que ya la tenemos, reemplazar, es decir, expresar el campo F en función de los elementos de la parametrización R de X, Y, el X, el Y y el G. Después, aquí tenemos, igual que antes, esto es el vector normal N. Y de tamaño 1, es vector unitario. Y por el D sigma, que son los pedacitos de superficie. Pero aquí tenemos una ventaja. Como esto se expresa todo en función de la función G de X, Y, F en función de la parametrización, y aquí esta expresión, arriba sabemos que nos queda menos de G de X por Y, menos de G de Y por J y más 1 por K. Y dividido por la magnitud, que es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero. Entonces tenemos una expresión mucho más sencilla en función solamente de G. Y finalmente el sigma, que es nuevamente esa magnitud, la raíz, por DI de X. Evidentemente, cuando corresponde hacer el cálculo, uno puede simplificar estas raíces o esas magnitudes. Sí. Y lo hemos hecho ahora por mantener la consistencia, que es Fn de sigma, Fn de sigma, Fn de sigma. Y así tenemos entonces expresiones, ahora para poder calcular el flujo saliente del campo vectorial a través de la superficie S en la dirección del vector normal N. Bien, ahora veamos un ejemplo. Vamos a determinar el flujo saliente del campo vectorial F es igual Z por Y más Y por J más Z por K. Y lo vamos a ver a través de un casquete esférico. El casquete X cuadrado más Y cuadrado más Z igual a 1. Si hacemos un dibujo, aquí tenemos el casquete en el espacio R3 de radio 1. Y él está cruzado por estos vectores, el campo vectorial F. Hemos dibujado los vectores en distintos sentidos. Y queremos saber
cuánto es la cantidad de vectores que cruza este casquete esférico. Para eso entonces necesitamos calcular el flujo de la superficie S en la dirección n, que es saliente, ¿ya? Para ello, como siempre, lo primero que debemos hacer es parametrizar nuestra superficie S. Aquí está nuestra superficie S, que corresponde al casquete esférico. Como ya sabemos y conocemos esta parametrización, puede ser R de phi teta, seno phi coseno teta por I, más seno phi coseno teta por J y más coseno phi por K. Y donde phi es el ángulo que se mueve de Z en 180 grados, entonces varía entre 0 y pi. Y teta es la vuelta completa, es decir, entre 0 y 2pi. De esa manera recorremos completamente el casquete esférico de radio 1. Ahora, conocida la parametrización, este elemento corresponde a X, este corresponde a Y y este corresponde a Z. Por lo tanto, reemplazamos en nuestra expresión los X, los Y y los Z por los correspondientes de la parametrización. Y como queremos el flujo, nosotros queremos la integral a través de todo el casquete esférico del campo en la dirección de n a través de todos los pedacitos de superficie. ¿Y qué sabemos de ello? Que el campo F debemos expresarlo en función de la parametrización. También n, en función de la parametrización, era RO cruz RB dividido por la magnitud. Y el de sigma era la magnitud por du de B. Si ahora lo escribimos en función de la parametrización elegida, la que está acá, nos va a quedar después de varios pasos una expresión como esta. La integral entre 0 y pi, que es donde varía phi, por la integral de entre 0 y 2pi, de esta expresión, que es 2 seno cuadrado coseno phi coseno teta, más seno cubo phi coseno cubo teta, de phi de teta. Y nuevamente, usando algunas identidades trigonométricas y jugando con la expresión y ajustándola, llegamos finalmente que el resultado es 4 pi tercios. Si uno quiere el detalle de toda esta integración, puede mirar en la página 965 el texto guía Stewart, cálculo vectorial.